Queridos hermanos y hermanas, la semana pasada íbamos Eunice y yo caminando hacia la playa y nos encontramos con un querido hermano que hacía tiempo que no veíamos y nos paramos un rato a conversar con él y la verdad es que fue una conversación muy interesante. Le preguntamos qué es lo que le había enseñado el Señor en estos días de confinamiento y él nos decía que estaba descubriendo el poder de la oración y nos comentaba que tristemente el pueblo de Dios y los hijos de Dios que poco tiempo le dedican a utilizar este poderoso recurso de Dios. Después de esta conversación tan interesante con nuestro querido hermano, dije yo, ya tengo tema para el jueves. El poder transformador de la oración. Y mi mente se fue a un pasaje bien conocido de la epístola a Santiago, el capítulo 5, y a partir del versículo 16, la segunda parte del versículo 16, dice así, Santiago 5, 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El poder transformador de la oración. Santiago conocía por experiencia el poder de la oración. Según la tradición, este apóstol es conocido con el sobrenombre de rodillas de camello, a causa de los callos que se habían formado en sus rodillas como consecuencia del tiempo que empleaba en la oración. Santiago no solo hablaba de la oración en teoría, sino que la practicaba en su propia vida. Pero claro, no nos va a hablar de su propio ejemplo. Para hablar del poder de la oración escoge otro personaje que en la Escritura también se nos presenta como un hombre de oración, y que el ministerio tan fructífero que desarrolló fue fruto de su vida dedicada a la oración. El ejemplo de Elías. Y nos habla de 2 aspectos de Elías. Nos habla por un lado de la personalidad de Elías y en segundo lugar nos habla del poder de Elías. Primero, para describirnos la personalidad de Elías, utiliza una frase muy clara en el versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago describe a Elías como un hombre semejante a nosotros, un hombre con el cual nos podemos identificar, un hombre con el cual no se nos presenta solamente en su labor de hombre de valor, hombre enfrentándose a Acab, enfrentándose a Jezabel, enfrentándose al pueblo de Dios y a su idolatría y su desobediencia, sino que también nos habla de sus debilidades. También Elías experimentó el desánimo, el cansancio, las dudas, el miedo, la frustración. Santiago enfatiza que Elías era una persona como tú y como yo. No era un superhombre. Es alguien con quien podemos identificarnos. Incluso dice el relato de Reyes, de Primera de Reyes, donde se nos habla de la historia de Elías, que en un momento de su vida llegó a desear la muerte. Le pidió a Dios que le quitase la vida. Estaba pasando por un momento de desánimo y de depresión profunda. Yo no sé cómo estás llevando esta etapa de confinamiento que estamos viviendo. Quizás seas uno de esos héroes que se está enfrentando a esta situación con valentía, con arrojo, con aplomo. Quizás formes parte de algún colectivo que en esta pandemia tiene que estar ahí dándolo todo y entregándose todo. O quizás el pasar por esta situación pues también conlleva situaciones de desaliento, de desánimo, de dudas, de frustración. Hay personas que están viviendo etapas difíciles en lo económico,
en lo laboral, en cuanto a la salud. Y todo eso genera en nosotros toda una serie de circunstancias emocionales difíciles de enfrentar. Por eso, la segunda parte que quisiera enfatizar y que el propio Santiago enfatiza en su carta con el ejemplo de Elías es dónde estaba el secreto del poder de Elías. Cómo Elías pudo enfrentarse a tantas dificultades. Y nos dice que el secreto está en su vida de oración. Fijaos que dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero, y cuando hay un pero en la Biblia siempre hay algo que transforma esa situación, oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Oró, y obviamente aquí cuando Santiago está haciendo referencia a esta experiencia, tenemos que ir al libro de Reyes, Primera de Reyes, donde se nos narra la historia de Elías. No tenemos mucho tiempo en este momento, pero me gustaría que os fijarais en Primera de Reyes, capítulo 17, y solamente el versículo 1, que es al que está haciendo referencia Santiago en Santiago 5, 17. Entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Así es como se presenta Elías delante de Acab. Y aquí nos describe el secreto de Elías en su vida de oración. Hay 2 cosas que se destacan en este versículo 17 de Primera de Reyes, versículo 1. Por un lado, el concepto que Elías tenía de Dios. Fijaos que dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Para Elías, el Señor es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que existe, es un Dios con el que se puede hablar. Es un Dios que escucha y es un Dios que responde. A diferencia de los dioses de Baal, que son a los que Elías se va a enfrentar posteriormente a los profetas, que les dice, llamadle que quizás esté durmiendo. Y los profetas de Baal están insistentemente pidiendo que Baal responda y no responde. Dios es el Dios que escucha. Dios es el Dios que responde, porque es un Dios vivo. Pero no solo es un Dios vivo, dice Elías, es también un Dios personal, con quien podemos tener una relación personal. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Con quien puedo tener relación, con quien puedo tener comunión. Y también dice que es un Dios soberano. Es un Dios que tiene dominio sobre la naturaleza. Es un Dios que puede llevar a cabo sus propósitos. En este momento lo que está anunciando Elías es el inminente juicio y el castigo que Dios iba a tener para con su pueblo Israel a causa de su desobediencia y de su idolatría. Y era un juicio que también tenía que ver mucho con lo que era el paralizar la vida nacional de su pueblo. No habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Santiago nos dice que este periodo de tiempo en el que Dios castigó a su pueblo por medio de una sequía devastadora duró 3 años y medio. Para una sociedad agraria como era la sociedad de Israel, podéis pensar lo que significaba 3 años y medio de sequía, el desastre. Desastre económico, desastre social, desastre laboral, desastre sanitario. ¿Te suena? Es lo que estamos pasando. Y quizás sea una manera de advertirnos por parte de Dios que cuando uno actúa con indiferencia frente a Dios, con rebeldía frente a Dios, dejando a Dios a un lado, Dios puede en algún momento aplicar su castigo de una manera gráfica por medio de una crisis mundial como nos está pasando, para que reflexionemos, para recapacitemos y para que cambiemos de actitud. Ese es el mensaje que Elías estaba transmitiendo, su concepto de Dios. Pero también se destaca mucho
en este versículo 1 su cercanía a Dios, en cuya presencia estoy. Quiera el Señor que este tiempo por el que estamos pasando sea tiempo que nos ayude a cultivar la cercanía a Dios, la presencia de Dios. Después Santiago también nos dice en el versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Nos dice que otra vez Elías oró. Y aquí pienso que hace referencia a otra experiencia de la vida de Elías que se encuentra en Primera de Reyes también, capítulo 18, a partir del versículo 41 en adelante. Primera de Reyes 18, 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso el rostro entre las rodillas. Después de enfrentarse a los profetas de Baal y salir victorioso con la respuesta poderosa de Dios, Elías percibe que el tiempo de castigo y de juicio está llegando a su fin y la bendición de Dios sobre su pueblo está ya cercana. Me encanta esa expresión que dice, ya se oye el ruido de la lluvia. Después de 3 años y medio de una sequía terrible, Elías percibe que ese periodo está llegando a su fin y que lo que se acerca es la bendición de Dios, el obrar de Dios para el bien de su pueblo, después de que su pueblo reconociese quién era el verdadero Dios. Y hay 2 facetas de la oración que se destaca aquí en este pasaje. Por un lado vemos la posición que Elías adopta delante de Dios cuando se dispone a orar. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso el rostro entre las rodillas. En una actitud de humillación, en una actitud de reverencia, de reconocimiento de quién es Dios y de la distancia tremenda que hay entre Dios y el hombre, Elías reconoce que la postura adecuada que hay que adoptar delante de Dios es una postura de reverencia, de humillación, de doblar la rodilla, de postrar el rostro en tierra. Pero también se nos dice que Elías oró persistentemente, insistentemente a Dios. Por 7 veces envió a su criado a que fuese al mar para esperar el movimiento de las nubes que traían la lluvia, pero él continuaba orando, porque estaba esperando pacientemente y deseando insistentemente que esa respuesta de Dios en forma de una lluvia que trajese bendición y restaurase de nuevo al pueblo a una correcta relación con Dios llegase a su momento. Espero y deseo que el pueblo de Dios, en esta situación que estamos viviendo tan terrible, tan tremenda, lo hagamos con la esperanza, con el deseo, con la ilusión de que Dios avive a su pueblo, de que Dios produzca un gran despertar espiritual y que nuestra oración ferviente delante de Dios, en humillación, en reverencia, insistentemente y perseverantemente delante de Dios, sea que Dios derrame sus bendiciones sobre su pueblo y sobre toda la tierra. Ya se oye el ruido de la lluvia. Ya estamos percibiendo que estamos volviendo a la nueva normalidad, pero que sea no solo una normalidad en lo sanitario, en lo económico, en lo social, sino en lo espiritual. Y para ello, la oración y el ruego insistente delante de Dios es una tarea que el pueblo de Dios debe estar realizando para su gloria. El poder transformador de la oración. La oración puede cambiar una situación de desastre en una situación de bendición. Oremos por ello, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias porque la verdad es que tu palabra nos permite disfrutar de tantas buenas cosas que tú quieres decirnos a través de los ejemplos y a través de tu palabra. Ejemplos como el caso de Santiago, como el caso de Elías, que son todo un desafío para nosotros.
que a pesar de ser seres humanos, con sus debilidades, con sus dudas, con sus temores, son personas que confiaron y se entregaron plenamente a cultivar una relación estrecha y personal contigo, y por eso llevaron a cabo la tarea que tú les has encomendado como portavoces tuyos. Señor, oramos por nuestro pueblo, por tu pueblo, para que, Señor, sea avivado en medio de esta situación y que veamos venir de los cielos tiempos de bendición, tiempos de avivamiento. Señor, oramos también por nuestros hermanos que están sufriendo en algún área de su vida momentos de enfermedad, momentos de debilidad, momentos de problemática familiar o personal. Que tú también te reveles como el Dios vivo, como el Dios soberano, como el Dios de amor y como el Dios con el cual se puede tener una relación personal. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.